Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a esta nueva oportunidad que el Señor nos regala para que podamos exaltar su nombre, bendecirle como familia de fe. En esta semana hemos estado estudiando acerca de los nombres de nuestro Señor. Jesús lo cambia todo, mis hermanos. Hemos estudiado acerca del nombre de nuestro Señor como Jesús, el Salvador. También estuvimos estudiando acerca de Emmanuel, Dios con nosotros. Mi hermano, el Señor está con nosotros, con su iglesia en este tiempo difícil que estamos enfrentando. Y el Señor es admirable. ¿Es admirable para usted, mi hermano? Sí, ¿cierto? El Señor fue admirable en su nacimiento, en su muerte, en su resurrección. Él es admirable por su poder, por su grandeza, mi hermano. La palabra de nuestro Señor dice en Isaías 9, del 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Mis hermanos, el Señor sea exaltado en esta mañana. Vamos a levantar cántico a nuestro Dios, a reconocer su grandeza, su poder, porque Él solamente merece la gloria y la honra que su iglesia solamente puede darle a su nombre. Alabemos al Señor en esta mañana, mi hermano, ustedes en sus hogares, allí podamos levantar cántico a nuestro Dios y decirle cuán grande es Él con el ministerio de adoración. Misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, sobre él es salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano.
rostros que esparcen su luz. Bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud. Por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor. Ved qué bello resplandor. Luce el rostro del niño Jesús. En el pesebre del mundo la luz. Astros de eterno fulgor. Astros de eterno Noche de paz, noche de amor. Dios el Padre a su Hijo dio, alba de gracia que nos anunció. Amanecía la gran redención cuando nació el Salvador. La noche que Él nació. Mis hermanos, nos vamos a disponer a escuchar la palabra de nuestro Dios. Cuán importante es escuchar su palabra, cuán bien nos hace escuchar su voz, ¿cierto? La palabra del Señor dice en el Salmo 119, tus mandatos son maravillosos, por eso los obedezco. La explicación de tus palabras ilumina, instruye a la gente sencilla. Con gran ansia abro la boca, pues deseo tus mandamientos. Mírame y ten compasión de mí, como haces con los que te aman. Hazme andar conforme a tu palabra, no permitas que la maldad me domine. Mis hermanos, vamos a tener una oración en este momento para que el Señor hable nuestras vidas con su palabra, que nos corrija, que nos enseñe y nos instruya en su camino. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos estar alabando tu nombre, pero en este momento queremos, Señor, entregar nuestras vidas, Señor, para que tú puedas hablarnos. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos, Señor, para que podamos ver aquellas cosas que necesitan ser cambiadas en nuestra vida, Señor. Enséñanos, guíanos cada día, Señor. Gracias, Padre, porque podemos escuchar tu voz, porque tú nos enseñas. Eres un Padre amoroso, un Padre bueno, el cual quiere, Señor, que podamos estar en este caminar y seguir siendo fieles a ti, Señor, en este tiempo difícil que podemos vivir, Señor, que podamos enfrentar. Gracias, Padre, porque tu palabra es la que nos anima y nos aconseja en todo tiempo. Te agradecemos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hola, buenos días. Que el Señor pueda bendecirles en este mes de diciembre en el cual recordamos, ¿no es cierto?, el nacimiento del Señor Jesús. Este mes vamos a compartir una serie de mensajes que tiene como título Jesús lo cambia todo. Y sí, la llegada de este niño cambió la historia. Eso es Navidad. Navidad proviene de la palabra natividad y la palabra natividad significa nacimiento. Y usted me puede decir, pero pastor, la Navidad no es algo bíblico. Puede ser que la palabra Navidad no esté en la Biblia, pero cada uno de los evangelios comienza, mis hermanos queridos, con el relato, pero minucioso, el relato de Navidad, con la descripción de cómo fue el nacimiento de Jesús. Porque la llegada de Jesús, el modo en el que Él llegó, no fue algo menor. Al contrario, fue un tema mayor. Dios decidió visitar al mundo y pudo haber llegado de muchas maneras. Él pudo haber llegado como un gran hombre, ¿no es cierto? Él pudo haber llegado como un ángel, hermanos, él pudo haber llegado como de distintas maneras, pero la manera en que Él decidió llegar a este mundo fue como un bebé. Sí, como un bebé allí en Belén de Judá. Nació en un pesebre. De esa manera vulnerable, Dios decidió visitarnos. En el génesis de una familia de un carpintero. Dios haciéndose hombre, mis hermanos, esto es Navidad. Durante estas semanas veremos cómo este niño cambió la historia. En los relatos de los evangelios, a este niño, ¿no es cierto? A este niño se le dan varios nombres muy importantes. Y la pregunta es, ¿quién es este niño? ¿Cómo este niño cambió la historia? ¿Quién es este niño que cambió todo? En la Biblia, sobre todo a lo largo de toda la Biblia, pero sobre todo en los evangelios, nos muestra y se le da varios nombres al Señor Jesús. Y hemos en la semana ya estado estudiando acerca de los nombres de Jesús, porque cada uno de los nombres, ¿no es cierto?, nos muestra, revelaría quién es Él y el propósito por el cual este niño venía a este mundo. Mis hermanos queridos, y si le preguntásemos al apóstol Juan, ¿no es cierto?, ¿quién es este niño? Él nos diría y nos hablaría de un nombre, ¿no es cierto?, que él menciona acerca de Jesús. Porque cuando usted lee el Evangelio de Juan, usted no va, Juan se guarda para sí, ¿no es cierto?, los detalles. Juan, en el Evangelio de Juan no se menciona el pesebre, en los Evangelios de Juan no se mencionan varios detalles que los otros Evangelios sí dan. Pero hermanos queridos, si le preguntásemos a él nos diría que este niño es la luz verdadera. Y yo quiero hablarles el día de hoy entonces de este niño, la luz verdadera, mis hermanos queridos. Y el libro de Juan, en la palabra del Señor, Juan capítulo 1, versículo 9, nos dice así: la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Juan 1:9. El escenario, hermanos queridos, de Israel, cuando este niño, ¿no es cierto?, decidió venir a visitarnos, cuando Dios mismo decidió venir a visitarnos, hermanos queridos, era un tiempo de mucha oscuridad. Hermanos queridos, un tiempo en el cual habían, ¿no es cierto?, algunas corrientes políticas, corrientes, hermanos queridos, religiosas. Y hermanos queridos, en ese tiempo habían muchas personas, ¿no es cierto?, habían fariseos, habían saduceos, habían herodianos, habían muchas personas que decían que honraban a Dios, pero de labio lo honraban, hermanos queridos, porque sus corazones estaban lejos de Él. Sin ir más lejos, ¿no es cierto?, la peor oscuridad que había en el escenario cuando Jesús decidió visitarnos fue la misma oscuridad de la ausencia de Dios. Sí, ¿por qué? Porque nos menciona, ¿no es cierto?, la palabra que desde el último profeta hasta el tiempo de Jesús pasaron aproximadamente 400 años de silencio en el cual no había palabra de Dios. Y mis hermanos queridos, al no haber palabra de Dios, el mundo estaba sumido en una oscuridad tremenda, porque no hay nada más oscuro que la palabra de Dios no esté en el corazón del hombre y de la mujer. Ese momento de silencio tenía sumido entonces a toda la humanidad en la oscuridad. Si no hay palabra de Dios, lo vuelvo a repetir, para este mundo, ¿verdad que sí hay oscuridad, mis hermanos queridos? Gracias al Señor porque nosotros podemos tener, ¿no es cierto?, su palabra. En el escenario en el que el Señor Jesús vino, ¿no es cierto?, había una sociedad mimetizada con todas las costumbres del Imperio Romano.
imperio agresivo, un imperio inmoral, donde lo común era vivir, hermanos queridos, de una manera desenfrenada, dándole rienda suelta, ¿no es cierto?, al pecado, hermanos queridos. La pedrastía era visto como el privilegio de los poderosos. Era un tiempo muy oscuro. La pedrastía tenía que ver con los patricios, hermanos queridos. La gente poderosa tomaba un niño, ¿no es cierto?, un jovencito, para todo lo que usted pueda imaginarse. Imagínese qué perversidad en este tiempo en el cual el Señor Jesús llegó. Él llegó en un mundo oscuro. Jesús vino a nacer y a iluminar nuevamente, hermanos queridos, el mundo. Eso es Navidad. El Señor, ¿no es cierto?, en medio del pecado, nuestro Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a nacer en el mundo, ¿no es cierto? Y no solo a nacer, sino a crecer y a dar su vida en la cruz por ti y por mí. Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice, la luz verdadera que ilumina a todo ser humano, ilumina al mundo. Esto es Navidad, mis hermanos queridos. Jesús llegó y cambió la historia moral. Jesús llegó y cambió porque Él es la fuente de toda moral, hermanos queridos. Jesús cambió aún los conceptos intelectuales. Hermanos queridos, Jesús vino a cambiar la espiritualidad del hombre y de la mujer. Al venir el Señor Jesús en nuestra vida, hermanos queridos, vino a sacar al hombre y a la mujer de la oscuridad del pecado. Porque Él ha venido principalmente, como lo dice su palabra, el Señor ha venido a salvar a todas las personas, ¿no es cierto?, de sus pecados. Ese es el Señor Jesús que ha venido a darle luz a nuestra vida. El tiempo en el cual Jesús decidió venir no era muy distinto al nuestro, mis hermanos. Porque hoy en día vivimos tiempos similares y aún peores, mi hermano. Hay confusión económica, una oscuridad moral. Hermanos queridos, aún en este tiempo a lo malo se le llama bueno. Hermanos queridos, hay escasez de todo, mi hermano querido. Aquello que podemos ver, ¿no es cierto?, que Dios en su palabra nos enseña. Hay un agotamiento intelectual, hermanos queridos. En lo espiritual hay oscuridad total. Se quiere sacar a Dios, hermanos queridos, de los colegios. Se quiere mostrar a Dios y seguir mostrándolo como si fuese un mito. Mis hermanos queridos, hay una oscuridad también en este tiempo. Hay un mundo que le da la espalda a Dios. Hoy se está legislando, hermanos queridos, con leyes que van totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y aún, mis hermanos, con la mano puesta, ¿no es cierto?, en la Biblia se promete, ¿no es cierto?, decir la verdad en un mundo que vive en mentiras. Nadie quiere saber nada de Dios en este tiempo. Solamente, ¿no es cierto?, ahora en el mes de diciembre, con fines económicos, se reconoce la Navidad, hermanos queridos. Se menciona la palabra Jesús como si Él fuese un mito, hermanos queridos. Pero no es así, ¿verdad? La palabra del Señor nos muestra, hermanos queridos, que Él ha venido a este mundo por la necesidad que nosotros teníamos, hermanos queridos, de la luz verdadera en nuestras vidas. Jesús no es un mito, hermanos queridos, y en este mundo se muestra como si fuese un mito o una linda historia donde reunirse, ¿no es cierto?, con regalos y cenas de fin de año. Tristemente, mis hermanos, estamos en un tiempo de oscuridad. Pero alégrese porque mientras más oscuridad hay, cuando más oscuridad hay, más brillan las estrellas. La palabra del Señor nos dice entonces, hermano, que la luz verdadera que ilumina a todo ser humano venía a iluminar al mundo. Esto es Navidad. Jesús viene a iluminar la oscuridad y vivimos tiempos de mucha oscuridad. La luz verdadera entraba al mundo, lo dice de una manera muy clara la palabra. Claro que esta oscuridad no es lejana. Claro, hermanos queridos, que esta oscuridad no es ajena. Es una oscuridad personal, mis hermanos. Muchos de los que escuchamos hoy a través de estas redes podemos estar viviendo en tiempos de oscuridad, en tiempos de mucha oscuridad personal. Y sí, hermanos queridos, la palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 12, versículo 46, yo he venido como la luz para brillar en el mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Los deseos y los planes de Dios para ti y para mí, que probablemente podamos estar viviendo en un tiempo de oscuridad, son de que podamos poner toda nuestra confianza en Jesús, porque Él es capaz de poder iluminar nuestra vida. No es simplemente el niño del pesebre. Jesús no es solo esa luz, ¿no es cierto?, que ilumina
el intelectualismo, mis hermanos queridos. Es esa luz que usted y yo necesitamos si estamos viviendo en tiempos de oscuridad. Y sí, la verdad, hermanos queridos, todos vivimos en temporadas oscuras. Probablemente nada de lo que esperabas este año pasó. Las oscuridades de la depresión, las oscuridades de la adversidad de la vida. Probablemente recibiste muy malas noticias en este tiempo. Y no solamente recibir una noticia, a veces cuando vienen una tras otra, hermanos queridos, problemas económicos. Yo no sé qué tipo de oscuridad tú estás viviendo, problemas familiares. Yo no sé qué tiempo de oscuridad podamos estar pasando cada uno de nosotros, fracasos, incertidumbre. Pero la principal oscuridad, hermanos queridos, que aqueja nuestras vidas y el único antídoto se llama Jesucristo, es el pecado que mora en nosotros. Mis hermanos queridos, en temporadas de oscuridad nos preguntamos, ¿qué voy a hacer? Porque la verdad que en la vida hay que seguir tomando decisiones. Pero a veces, como vivimos en oscuridad, ¿cuál decisión tomo? ¿Qué voy a hacer? Y en ocasiones nos sentimos como dice la palabra del Señor allí en Juan capítulo 12, versículo 35. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Hermanos queridos, en este tiempo se vive la oscuridad de la depresión. Sí, y sobre todo en este tiempo, ¿no es cierto?, de fin de año. Porque si bien se viene, ¿no es cierto?, la fiesta de fin de año, la fiesta de Navidad, para muchos son felices fiestas. Pero para otros es una terrible fiesta. Sí, porque de repente le va a tocar sentarse, ¿no es cierto?, el 24 a la noche o el 31, ¿no es cierto?, con espacios vacíos. Aquella persona, gente que se fue, ¿no es cierto?, gente que partió, que está en la presencia del Señor. Y será la primera Navidad sin ella. Será la primera Navidad sin Él. La depresión es una de las problemáticas más fuertes en esta fiesta. Mis hermanos queridos, probablemente la oscuridad más grande no es lo que pasa a nuestro alrededor, mis hermanos. Probablemente la oscuridad más grande que podamos tener nosotros como seres humanos es la oscuridad que llevamos adentro. Sí, mis hermanos, esa oscuridad que cuando nos miramos al espejo, ¿no es cierto?, nos miramos nosotros al espejo, nos damos cuenta de que no somos las personas que deberíamos ser, no somos los hijos de Dios que deberíamos ser. Nos miramos al espejo y nos damos cuenta que no somos los esposos que debiéramos ser, los padres que debiéramos ser. Cosas que están fuera de nuestro control, cosas que están fuera de tu control en nuestras vidas, mis hermanos. Nuestras emociones, nuestra santidad, nuestros miedos, mis hermanos queridos, nos boicotean. Tus miedos te boicotean, tus decisiones. Cosas que pasan dentro nuestro, ¿no es cierto?, en este tiempo, y no queremos reconocer y nos tiramos la pelota culpando a otros, ¿no es cierto? La culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene, ¿no es cierto?, el virus, ¿no es cierto?, que nos afecta, la culpa la tiene, ¿no es cierto?, el pastor, la iglesia, el uno o el otro. Pero Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23 nos dice esto, mis hermanos queridos, que el principal problema, ¿no es cierto?, de nuestras vidas lo llevamos puesto, lo tenemos adentro. Mateo 2, 26 al 23 dice: los ojos son la lámpara del cuerpo, así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, qué negra será la oscuridad misma. Mis hermanos queridos, no hay nada más oscuro, ¿no es cierto?, que la oscuridad que podamos tener en nuestra alma. El Señor Jesús ha venido a iluminarnos, hermanos queridos. Cristo ha venido a iluminar tu vida, ha venido a iluminar mi vida de pecado, mis hermanos queridos. Eso es Navidad, eso es Navidad, mis hermanos queridos. ¿Y sabe qué? La negación es la peor de las oscuridades. Sí, porque a veces negamos y no queremos reconocer de que todavía hay cosas, ¿no es cierto?, que la luz de Cristo debe iluminar e ir cambiando en nuestras vidas, mis hermanos queridos, y negamos todo, y estás tomando malas decisiones, y no te das cuenta. ¿Se da cuenta? Eso es vivir en oscuridad. Estás destruyendo tu familia y no te das cuenta. Te estás destruyendo a ti mismo y no te das cuenta. Estás destruyendo tus mayores y más grandes relaciones y no te das cuenta. Seguir metido en el pecado.
y no te das cuenta. Estás destruyendo tu matrimonio y no te das cuenta. Y seguís autoconvenciéndote de que todo está bien. Y no, hermanos queridos, y no, amigos, todo está mal. Ahora, a un mundo en oscuridad, hay una buena noticia. Un niño va a nacer. Un niño ha nacido, ¿no es cierto?, allí en Belén. El Señor Jesús ha venido. Y Jesús dice, ahí en Juan capítulo 12, versículo 46, lo dice tan bonito. Miren, hermanos queridos, déjenme leerlo. Dice: yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos pongan su confianza en mí y no queden más en la oscuridad. El sueño y el deseo del Señor para tu vida y para la mía es que no vivamos en oscuridad, pues Él ha venido a darnos luz. Yo no sé cómo estás en este momento, o cómo llegaste a escuchar, ¿no es cierto?, este mensaje a través de las redes. No sé cómo te conectaste, y no sé tampoco cuál sea la oscuridad en la que tu vida está en el día de hoy. Pero yo quiero decirte algo en esta hora: Dios está aquí. El Señor está en medio nuestro y Él quiere tratar con la oscuridad de tu alma, aquí y ahora. Pero, ¿cómo Jesús hace esto? ¿Cómo Jesús puede ser la luz a tu vida? ¿De qué manera puede Jesús arrancarnos, ¿no es cierto?, de nuestra oscuridad? En primer lugar, el Señor Jesús puede guiarnos en medio de la incertidumbre. Y mis hermanos queridos, la verdad es que en tiempos de oscuridad no podemos tomar decisiones basándonos en nuestros presentimientos. No podemos tomar decisiones basándonos en una corazonada. Necesitamos algo más firme que nuestras propias sensaciones. Usted no puede dejar su futuro librado diciendo: es lo que siento. Cada vez que me toca conversar con personas, ¿no es cierto?, y me dicen: no, es que yo he tomado esta decisión porque es lo que siento. Me doy cuenta, hermanos queridos, que están a un punto de cometer un error. Porque las decisiones que debemos tomar deben ser tomadas desde un lugar más firme. Juan capítulo 8, versículo 12 lo dice de esta manera. Jesús volvió a hablarle a la gente y Él les dijo: yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminen en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Hermanos, Cristo es el que alumbra nuestra vida. Hermanos queridos, el salmista dice, ¿no es cierto?: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mis hermanos queridos, Jesús no está muerto. El Señor Jesús habla. La palabra es la luz que Dios usa para alumbrarnos y Él nos guía. Ay, si sinceramente quieres escuchar la voz de Dios, Él te va a hablar, mi hermano, mi amigo. Él te va a hablar. Esa palabra no va a fallar. Necesitamos la palabra de Dios para avanzar. Él puede guiarnos, hermanos queridos, en medio de la incertidumbre, para que podamos seguir avanzando. Es su palabra, nuestra guía de fe y práctica. Es su palabra la que nos muestra al Señor Jesús. Es su palabra la que nos muestra como un espejo la realidad de la necesidad que tú tienes de Jesús, de la necesidad que yo tengo de Jesús. Mis hermanos queridos, Jesús ha venido y a través de su palabra nos muestra que no hay otro camino. Jesús es el único camino en el que el hombre y la mujer puedan ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres. Él es Jesús. En segundo lugar, ¿cómo Jesús puede ser la luz para tu vida? Él puede cambiar la oscuridad de las circunstancias. Él es nuestro Dios de los milagros, mis hermanos queridos. Él es nuestro Dios de los milagros. Yo no sé la situación en la que te encuentras, pero Dios es experto en cambiar aún lo incambiable, en transformar las circunstancias, aunque parezca, ¿no es cierto?, que está todo perdido. Nuestro Dios es capaz, ¿no es cierto?, de convertir el agua en vino. El Señor es capaz de resucitar los muertos. El Señor es capaz de hacer todo. Si tan solo creemos en Él. Hermanos queridos, aún en nuestras mayores relaciones, algunos piensan y te pueden aconsejar: no, si tu matrimonio ya está muerto. Nuestro Dios es capaz de resucitar matrimonios. Él puede cambiar la oscuridad de las circunstancias, mis hermanos.
Lucas capítulo 1, otro de los personajes, ¿no es cierto? Otro que nos muestra y buscó conseguir, ¿no es cierto?, toda la información para poder acomodarla y poder darnos a conocer más acerca de Jesús. Lucas, ¿no es cierto?, nos dice así Lucas 1 del 78 al 79, Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un Salvador, como si fuera el sol de un nuevo día. Él lavará a los que viven en peligro de muerte. Él salvará, dice, a los que viven en peligro de muerte. Serán como una luz que alumbra la oscuridad y guiarán nuestros pasos por el camino de la paz. El Señor Jesús es el hermano, el príncipe que da paz. Él es nuestro Señor. Es por eso que Él puede cambiar la oscuridad de las circunstancias. No sé cuál sea tu situación peligrosa y dramática en la que te encuentres el día de hoy, pero Jesús está aquí. Mis hermanos, Jesús está con nosotros. Eso es un milagro. Y Él puede dar vuelta a las circunstancias. Él ha cambiado las circunstancias de nuestra vida. Estábamos perdidos, hermanos, sin rumbo. Y Él vino, perdonó nuestros pecados y nos ha hecho hijos. Gloria al Señor por eso, hermanos. Y eso para nosotros es tan valioso. Eso es más que un milagro. ¿Cómo Jesús puede ser la luz para tu vida? En tercer lugar, ¿cómo Jesús puede ser la luz para tu vida? Él puede sacarte del pozo oscuro de tu alma. Como hablábamos recién, ¿no es cierto?, de todas las oscuridades más peligrosas en las que llevamos puestas. La oscuridad de las mentiras, mis hermanos queridos, aunque consumimos día a día. Jesús es la luz y quiere sacarte del pozo de la red tejida de mentiras donde te mueves. Sí, mis hermanos queridos, aunque no sé si te va a gustar, porque algunas personas dicen, miénteme que me gusta. Pero la palabra del Señor nos dice, hermanos queridos, nos dice que el Señor ha venido a iluminar nuestra vida. Él ha venido a iluminarnos y a cambiarnos. Efesios capítulo 5, versículo 13 lo dice así. El apóstol Pablo lo escribe de esta manera. Efesios 5, 13. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Hermanos queridos, la verdad es que hay mucha gente que te cuenta una película de ficción. Hay mucha gente que vive en la mentira. Mis hermanos queridos, historias increíbles. Pero la verdad es que como seres humanos fabricamos, hermanos queridos, somos una fábrica de fabricar mentiras. Y decimos una mentira para tapar otra mentira. Y Dios quiere sacarte de esa red de mentiras. Quiere sacarme, a mí también, a todos, hermanos queridos, de nuestra red de mentiras. Porque la luz de Cristo viene a iluminar los escondites, hermanos queridos, en nuestra vida, en nuestra alma. Él viene a cambiarnos, hermanos queridos, porque como seres humanos cocinamos nuestras propias mentiras y nos las comemos para justificar nuestro pecado, para justificar nuestros fracasos. Pero cuando la luz brilla, hermanos queridos, la luz de Cristo ilumina. Cristo ilumina nuestra alma y Él elimina, hermanos queridos, toda la red de mentiras en la cual nos movemos. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto. Así obra Dios en tu vida, así obra Dios en mi vida, hermanos queridos. Aunque no te guste, Él te ilumina con su palabra y se ven las cosas que siempre estuvieron y Él quiere sacar. Pero ¿cuál es el problema, hermanos queridos? ¿Cuál es el problema más grande? Que la luz de Cristo viene y ilumina nuestra vida y quedan nuestros pecados al descubierto y tú y yo debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Pero mire cuál es el problema. Juan capítulo 3, del 19 al 21, dice así, palabras del Señor Jesús: yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, dice, prefirió más la oscuridad que la luz. Prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubran lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad, si se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Dios hace esto, hermanos queridos, porque nos ama. Dios en su palabra el día de hoy, hermanos queridos, te está iluminando. Y si tú estás viviendo en pecado, la luz de Cristo en esta hora te está mostrando en su palabra que debes desistir. Bájate de esa micro de pecado y vuélvete a Cristo.
Mis hermanos queridos, no significa que no pequemos, pero no podemos vivir en pecado. La luz de Cristo ha venido porque Él nos quiere cambiar, hermanos queridos. Dios no va a quedarse con los brazos cruzados porque Dios te ama demasiado. No va a quedarse inactivo viéndote como tú destruyes tu familia. Él no va a quedarse inactivo viéndote como destruyes tu vida, como Él destruye tu futuro. Porque si tú no estás en Cristo, si tú no buscas a Cristo, hermanos queridos, Él va a venir. Él va a venir a buscar a sus hijos. Y aquellos que no han depositado su fe en Él tienen un futuro incierto. No incierto, hermanos queridos, un futuro muy doloroso. Porque la palabra nos muestra, hermanos queridos, que estar sin Cristo es lo peor que podemos nosotros decidir. Oh, mis hermanos queridos, Dios nos ama tanto. Es por eso que Él en su palabra nos muestra, hermanos queridos, de que Él ha venido, ¿no es cierto?, a perdonar nuestros pecados. Y no solamente eso, sino Él ha venido para iluminarnos, para traer libertad, hermanos queridos. Él es la luz para traer la libertad en tu vida. Él es la luz para traer libertad en tu corazón, libertad en tu familia, mis hermanos queridos. Porque Él ha venido a libertarnos de nuestros pecados. Él enciende los reflectores. Ahora en este tiempo en el cual, ¿no es cierto?, nos toca grabar, los chicos nos ponen luz, como somos más morenos, más oscuritos, hermanos, es necesario, ¿no es cierto?, iluminarnos un poquito. Pero cuando los reflectores, hermanos queridos, están sobre nosotros, se ven todas las imperfecciones, ¿verdad? Asimismo es la luz de Cristo, hermanos queridos, la luz de Cristo que es su palabra. Dios ha encendido los reflectores. Él es la luz verdadera. Él es la luz verdadera que viene a iluminar nuestras vidas. Y no solamente las viene a iluminar, Él las quiere cambiar, hermanos. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar mi vida. Quiere cambiar la vida de tu familia. Quiere cambiar la vida de las generaciones. Él es Jesús. Wow, mis hermanos, qué hermosa que es la palabra del Señor. ¿Y qué se supone que tú y yo debemos hacer? Porque hemos hablado, ¿no es cierto?, todo lo que Él hace. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Yo le invito a que podamos leer Juan capítulo 1, del 1 al 12. Yo quiero leerlo completo, porque este es el relato, ¿verdad?, de Navidad de Juan. Este es el relato el que nos muestra, ¿no es cierto?, a Cristo en el primer capítulo de Juan. Y dice así: el Verbo se hizo hombre. Lo tengo como título. Yo lo voy a leer en la versión NBI, mis hermanos queridos, un poquito más entendible. Y dice así: el Verbo se hizo hombre, lo tiene como título así. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo, hermanos queridos, el Logos, la palabra, hace alusión directa a Jesús. Él estaba con Dios en el principio. Sí, mi hermano querido, por medio de Él, continúa el texto, todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado existiría. Y sí, mi hermano, el Señor Jesús no vino a existir, ¿no es cierto?, allí en Belén. Él está desde el comienzo, hermanos queridos. Fíjese, aun cuando Dios, ¿no es cierto?, nos muestra en el Génesis que Él comenzó el proceso, ¿no es cierto?, de creación. Las primeras palabras que dijo fue: en un mundo de oscuridad, en un mundo de mucha tiniebla, Él dijo: hágase la luz. Mis hermanos queridos, Cristo estuvo allí. Sin Él, el Señor Jesús estuvo allí. Sin Él nada de lo que hay creado existiría. En Él estaba la vida, continúa, ¿no es cierto?, el texto. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Voy a saltar al 9. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Eso es Navidad, hermano. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los que eran suyos, pero los suyos no le recibieron. A cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¡Wow, mis hermanos queridos! Hijos de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros a la luz, ¿no es cierto?, de su palabra? ¿Qué debemos hacer nosotros, ¿no es cierto?, en respuesta a esta luz que ha venido, ¿no es cierto?, al mundo, hermanos queridos, que ha venido. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante Él? En primer lugar, hermanos queridos, lo que debemos hacer nosotros es reconocer su luz.
Mire, el versículo 10 dice, ¿no es cierto?, que la luz vino al mundo, pero vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, no lo reconocieron. Mis hermanos queridos, es por eso que tú y yo debemos reconocer su luz. Tú que estás escuchando por primera vez, debes reconocer la luz de Cristo. Hermanos queridos, fíjese que la Navidad está repleta de símbolos de luz. Conversábamos con los chicos el domingo pasado. Está repleta de luz, hermanos queridos, de símbolos de luz. Fíjese, los magos vieron la luz, los pastores vieron luz, aún los sabios de Oriente vieron la luz, hermanos queridos, que los guió hacia Jesús. Lo curioso, hermano, es que la luz estaba a vista de todos, estaba en el cielo. Pero ¿cómo, hermanos queridos? Solamente algunos pudieron ver esa luz. Pudieron verla como un símbolo, ¿no es cierto? Y mire, hoy en día, hermanos queridos, todos saben quién es Jesús. Todos saben quién es Jesús. Está al alcance de todos. Pero ¿sabe? No todos lo reconocen. No todos reconocen quién es Jesús. Para muchos Jesús solamente es un mito. Para muchos Jesús es un cuento, una historia. Pero tú tienes que decidir. O vas a creer que Jesús es un mito o una historia, o vas a creer lo que su palabra nos dice, que Jesús es quien Él dice y dijo quién es. Jesús es el Hijo de Dios, mis hermanos, y Él ha venido al mundo a perdonar nuestros pecados y a purificarnos de toda maldad. Tienes que decidir, ¿Jesús es lo que la historia dice que es? ¿Lo que el mundo dice que es? ¿El niño del pesebre simplemente? ¿O Jesús es nuestro Salvador? ¿O Jesús es Dios con nosotros? Hermanos queridos, entonces lo primero que debemos hacer nosotros es reconocer su luz. En segundo lugar, lo que debemos hacer es recibir la luz. Hermanos queridos, recibir la luz. Recibir a Jesús en el corazón como la luz. Recibir a Jesús como la luz en nuestros corazones es estar dispuesto a confiarle la vida a Él. Estar dispuesto a confiarle, hermanos queridos, nuestras acciones, nuestros actos, nuestra manera de vivir debe mostrar que estamos en la luz. Porque le hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Recibirle a Jesús es llegar a ser sus hijos, hijos de Dios. Por eso que la palabra nos dice, ¿no es cierto? A los suyos vino y no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad, autoridad, dice la Reina Valera 1960, de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Debemos recibir la luz de Cristo, hermanos queridos, para ser hijos de Dios. En tercer lugar, hermanos, no solamente debemos reconocer su luz, no solamente debemos recibir su luz, sino que tú y yo debemos vivir en luz. Debemos vivir en luz, hermanos queridos, porque cuando la luz de Cristo viene a nuestras vidas, la luz de Cristo, hermanos queridos, nos cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, hermanos queridos, nuestros proyectos cambian, porque ya no vivimos para cumplir nuestros sueños, vivimos, hermanos queridos, para unirnos a lo que Dios está haciendo y nos invita a trabajar en su obra. Son sus planes, son sus metas. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él, se trata de lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nuestras vidas. Cuando la luz de Cristo viene a nuestras vidas, nos cambia, hermanos queridos, y no podemos seguir viviendo igual. No podemos seguir viviendo igual. Tú no puedes seguir viviendo igual si la luz de Cristo ha sido iluminada en tu mente, en tu corazón. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, del 1 al 8, lo dice de esta manera: ustedes son hijos de Dios y Él les ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Ustedes ahora son parte del pueblo de Dios. Por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. Efesios 5:4 dice: no digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues esto no es correcto. Más bien usen su boca para dar gracias a Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo.
No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no le obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a su luz. Vivan entonces, dice el apóstol Pablo, como corresponde a quienes conocen a Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso texto de la palabra, hermanos queridos! Lo leí en la traducción latinoamericana. Efesios capítulo 5, del 1 al 8. Y sí, hermanos, vivimos, la verdad que en este tiempo de mucha oscuridad, pero recibir a Jesús es vivir de otra manera. Recibir a Jesús en nuestros corazones es vivir de otra manera. Hermanos queridos, no solamente debemos reconocer su luz, no solamente debemos recibir su luz, no solamente debemos vivir su luz. Cuarto, hermanos queridos, debemos reflejar su luz. Tú debes reflejar la luz de Cristo. Yo debo cada día reflejar la luz de Cristo. Mateo 5, 14 al 16 dice: ustedes son la luz que alumbra al mundo. Hermanos, una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino que sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 al 16. Hermanos queridos, no es solamente reconocer la luz, no es solamente recibir la luz, no es solamente vivir la luz, sino es también reflejar la luz. Los que estamos aquí, usted que está escuchando, usted que tiene a Cristo en su corazón, tenemos la tarea, tenemos la misión de vivir en la luz, reflejar la luz, hermanos queridos, en todo lugar donde estemos. Tú debes reflejar la luz en tu trabajo, en primer lugar en tu familia. Debemos reflejar la luz en nuestra familia, hermanos queridos. Debemos reflejar la luz en nuestro vecindario. Debemos reflejar la luz en nuestro trabajo. Chicos, deben reflejar la luz en el colegio, en la escuela. Necesitamos, hermanos queridos, levantarnos en el lugar donde estamos. Debemos declarar el verdadero evangelio. Debemos mostrar la luz de Cristo, el verdadero evangelio, a un mundo perdido. A un mundo perdido en pecado, a un mundo que le quiere dar la espalda a Dios, hermanos queridos, a un mundo que al alejarse de Dios está yendo, hermanos queridos, derecho a la oscuridad. Ay, hermanos, y nosotros debemos reflejar la luz de Cristo. Pero la verdad es que hay muchos cristianos distraídos en este tiempo. Hay muchos cristianos distraídos, hermanos queridos, distraídos en pasatiempos, en ambiciones personales, pero tenemos que ser la luz. En un mundo de oscuridad, hermanos queridos, como el que nos toca vivir, al mirar el futuro, hermanos queridos, suele entristecernos, hermanos. Donde ideas surgen, ¿verdad? Se está legislando contra la vida, hermanos queridos. Se están tomando decisiones, ¿no es cierto?, en los países, hermanos, que van en contra de toda la voluntad de Dios. Aborto, todo tipo de depravación, mis hermanos queridos. La verdad que todo eso produce angustia. Pero ¿sabe que cuando leí este pasaje de Juan capítulo 1, versículo 5, al ver tanta oscuridad, al leer este texto, hermanos queridos, me trajo paz, me trajo esperanza a mi corazón y quiero compartírselo? Porque en un mundo tan oscuro como el que nos está tocando vivir hoy día, la luz alumbra, dice la palabra, en la oscuridad y nada puede destruirla. Nada puede destruir la luz de Cristo, hermanos queridos. En esta breve frase, el apóstol Juan nos cuenta toda la historia de Navidad. Dios, ¿no es cierto? El Señor Jesús, ¿no es cierto? Siendo Dios, llegó al mundo como un bebé vulnerable. Pero no solamente eso, sino que Él creció. Y creció lleno de gracia y lleno de verdad. Hermanos queridos, cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, sanó enfermos, mostró su poder. Hermanos queridos, pero le cayó sobre Él toda la maldad. Toda la maldad del hombre, toda la maldad de la mujer, lo muestra Isaías también. Toda la maldad, hermanos queridos. Y Jesús entregó su vida por amor a ti y por amor a mí.
Y Él murió en la cruz, hermanos queridos, bajo toda la oscuridad. Murió bajo toda la oscuridad del pecado, hermanos queridos. Él murió en la cruz. Cargó en Él todo el pecado de la humanidad. El tuyo, el mío. Nosotros merecíamos estar en esa cruz, pero Él cargó el pecado, hermanos queridos, nuestro. Porque la paga del pecado es la muerte. Hermanos, nosotros merecíamos morir por nuestro pecado, pero Él, hermanos queridos, el justo murió por los injustos. Hermanos queridos, Él vino a justificarnos, y en la cruz del Calvario, hermanos queridos, tú y yo podemos encontrar salvación para nuestra alma. Él murió, hermanos queridos, pero al tercer día nos muestra la palabra, hermanos queridos, que Él resucitó. Hermanos queridos, la muerte, la oscuridad de la muerte no lo pudo vencer. Cristo se levantó con poder y gloria, hermanos queridos, porque la luz que alumbra en la oscuridad, hermanos queridos, nada puede apagarla. Él resucitó al tercer día, la luz brilla en la oscuridad y nada, hermanos queridos, ninguna oscuridad podrá con la luz de Cristo. La luz siempre gana, hermanos queridos, y eso nos da esperanza. No importa cuál oscuro sea el escenario de tu vida, no importa cuán oscuro sea el escenario de tu vida, hermanos queridos, es Navidad. Es Navidad. Y Jesús tiene esa capacidad de dar vuelta a la realidad. En los momentos de más oscuridad de la historia, hermanos queridos, el Señor Jesús vino, ¿no es cierto? Y ha venido para dar vuelta a la historia. Ese es el Señor Jesús. Cuando más oscura es la noche, más brillan las estrellas. Este es el tiempo que debemos levantarnos, hermanos queridos, y brillemos la luz de Cristo. Hermanos, en este tiempo, ¿no es cierto?, en el cual nosotros sabemos, probablemente la Navidad no fue en este tiempo, sino que un grupo de personas decidieron recordar, hermanos queridos, todo el mes de diciembre, la Navidad. Nosotros nos unimos, hermanos, también a recordar este hermoso momento en el cual el Señor Jesús vino, pero probablemente no fue ni siquiera el tiempo. Pero necesitamos levantarnos con poder a seguir pregonando y predicando el nombre de Cristo, porque Él sigue haciendo milagros. Nuestro Dios hace milagros, y el que haya venido, ¿no es cierto?, para mí es el milagro, y haya perdonado nuestras vidas y nos haya hecho sus hijos, es el mayor de los milagros. Y Él puede hacer milagros aún en esta sociedad. Él puede cambiar, hermanos queridos, este mundo. Él anhela que todos procedan al arrepentimiento. Claro que ese milagro, para que suceda en forma global, debe empezar en escala personal, ¿verdad? Para que sea un milagro global, para que todo el mundo pueda conocer a Dios, debe empezar en escala personal. Para que esto suceda, debe empezar primeramente por ti y por mí. Te pregunto, ¿cuál es tu tiempo de oscuridad? Tenemos que admitirlo, hermanos queridos. Esto nos pasa a todos. O acabas de salir de un tiempo oscuro, o estás en un tiempo oscuro, o estás a punto de ingresar a un tiempo oscuro. No sé cuál es el momento que estás viviendo, pero hay una buena noticia. Es Navidad. Jesús, hermanos queridos, no te ha dejado y no nos ha dejado solos. Él está aquí y Él quiere ser la luz en tu vida. En medio de todo el pecado, aunque puedas estar tú viviendo, necesitas arrepentirte de tus pecados. Da la vuelta, camina hacia Cristo. No sigas por el camino incorrecto, no sigas viviendo en la oscuridad, porque te tropezas, vas a tropezar. Dios quiere, hermanos queridos, que cada uno de nosotros podamos mirar la luz de Cristo, no solo en este tiempo, sino siempre. En medio de todo el pecado que estás viviendo debes arrepentirte, amigo, amiga. En medio del fracaso, en medio de las frustraciones, de las decepciones, a lo mejor estás a punto de golpear 3 veces la lona y rendirte. En medio de la oscuridad de tu propio corazón, en el medio de la oscuridad de tus propias debilidades, en el medio de la oscuridad de tus hábitos compulsivos, en el medio de la oscuridad de las adicciones en la que tú estás viviendo, mira a Cristo. Él está aquí, Él es la luz. Él vino a romper todo yugo de esclavitud en tu corazón. Él es la luz que ilumina cada escondrijo de tu alma, aquí y ahora. ¿Para qué? Para salvarte, para limpiarte, para cambiarte. Nuestro Dios, hermanos queridos, quiere que tú y yo vivamos en luz, porque Él, este niño, es la luz verdadera. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque
tuviste tanto amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por amor a nosotros. Y en esta hora, Señor, si hay oscuridad en nuestras vidas, oscuridad por el pecado, Señor, en el cual estamos viviendo, te queremos pedir perdón, Señor, porque no queremos seguir viviendo en el pecado. Ilumina nuestras vidas, Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, nuestros errores. Gracias, Señor, porque tú en tu palabra te muestras como un Padre amoroso, esperando que nos volvamos a ti. Gracias, Señor, porque la luz de Cristo ha venido a este mundo para mostrar nuestra realidad. Y la realidad que tenemos en nuestra vida sin Cristo es desastrosa. Tú eres la única medicina que necesitamos. Oh, Señor, ven a cambiar y a transformar nuestras vidas. Yo te pido, Señor, por mis hermanos muy humildes. Señor, yo te pido muy humildemente que tú puedas bendecir sus vidas. Bendíceles, Señor, grandemente. Y que tu luz, Señor, la luz de Cristo, la luz de esta luz verdadera, venga a iluminar nuestras vidas. Y venga a transformar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras familias, Señor. Que podamos levantarnos, Señor, cada día para poder mostrarle a este mundo de que tú eres el Cristo, de que tú eres la luz verdadera. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Luces de Belén, que en la oscuridad anuncian que ha llegado Él. Y las estrellas se inclinan a sus pies. Y yo también me rendiré, aunque no tenga mucho que poder ofrecer. Mi corazón hoy abro para que entres en él. Oh, Emmanuel, te encontré.
oscuridad anuncian que ha llegado Él. Mi corazón hoy abro para que entres en Él. Oh Emmanuel, te encontré. Ya finalizando, mis hermanos, este culto de este día domingo, agradecemos al Señor por su palabra, ¿cierto? Pero en la semana tenemos bastantes actividades, mis hermanos. Comenzamos el día lunes con Dios Proveerá Kids a partir de las 17 horas, así que invitamos a todos los pequeños para que puedan estar en sintonía con la programación que tienen preparada nuestras hermanas. También les invitamos a la reunión de oración vía Zoom, hermanos, a las 20:30 los días lunes, donde nos juntamos como familia de fe también para interceder, ¿cierto? Por tantos motivos, mis hermanos. Si usted tiene un motivo de oración, entréguelo al grupo del WhatsApp, mis hermanos, y estaremos orando por su petición. Los días miércoles también nos reunimos a escuchar la palabra de nuestro Dios a través de los estudios guiados por nuestro hermano Miguel Araya. El Señor bendiga a nuestro hermano y siga instruyéndonos a través de su palabra. Hermano, los días sábados también los jóvenes se reúnen a las 20 horas. Ya están terminando esta serie de estudios, Mi experiencia con Dios, así que animamos a todos los jovencitos también a que puedan seguir fervientes también en este estudio todos los días, mis hermanos. Y ya finalizando el día domingo también tenemos nuestro culto y nuestra escuela dominical, ¿cierto? A las 10 de la mañana. Mis hermanos, este ha sido un tiempo de estudio de la palabra del Señor, de aprendizaje. Ya estamos terminando un año. Que el Señor sea bendiciendo su vida, sus familias, y que nos siga fortaleciendo para que podamos salir victoriosos en cada una de las situaciones que nos toquen enfrentar, mis hermanos. El Señor les bendiga en esta semana y podamos descansar en Él, porque Él es nuestro Señor, ¿cierto? Nuestro Hacedor, y a quien le damos la gloria y la honra en este día, mis hermanos. Bendiciones.